Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Esta semana comenzamos con el foro comunitario sobre el presupuesto operacional del condado que tomó lugar en el Centro Cívico de Silver Spring. Unas 100 personas llegaron a hacerle preguntas y comentarios al ejecutivo Ike Leggett. El presupuesto operacional, que es cerca de $5.300 millones, suple los fondos para escuelas públicas de Montgomery, la seguridad pública, la empleomanía del gobierno y las operaciones y programas ofrecidos por todos los departamentos del condado. Se estima que para el año fiscal 2018 habrá una brecha presupuestaria de $138 millones y que se implementarán recortes de entre el 2 al 3% para cada departamento del condado. Durante esta audiencia se destacaron preocupaciones por parte de los participantes en temas como las bibliotecas, la educación, la recogida de basura y también los autobuses. Y esta semana en particular tuvimos como invitado en nuestro programa radial Montgomery al Día a Remberto Rodríguez, director del Centro Regional de Silver Spring, y quien nos habló sobre la importancia de la participación cívica en estos foros comunitarios. Y poder expresar sus opiniones y hacerle preguntas al Ejecutivo de cómo es que nuestro presupuesto debe de ser empleado para ayudar más a nuestra comunidad y cuáles son las inquietudes de que si se está poniendo muchos recursos en esto o no en aquello. Este es el momento para venir y hacer esas preguntas. Si se perdió los foros que sostuvo el Ejecutivo Ike Leggett, aún usted puede tener acceso al presupuesto operacional del condado visitando montgomerycountymd.gov/Open Budget. Usted también puede ver este programa visitando el canal de YouTube del condado en nuestro sitio web. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Esta semana, el ejecutivo Ike Leggett vetó el proyecto de ley 1216, el cual promovía el aumento del salario mínimo en Montgomery a $15 por hora para el año 2020. El ejecutivo recalcó que sí apoya la medida de aumentar el salario mínimo a $15 por hora, pero que en esta ocasión el Consejo estuvo dividido 5-4 a la hora de tomar la decisión. En el 2013, en Montgomery se aprobó el aumento al salario mínimo unánimemente por parte del Consejo. El Ejecutivo explicó que su decisión fue basada en el hecho de que no se hizo un estudio para determinar el impacto que un aumento de salario a los empleados pudiera tener para los negocios pequeños, el gobierno y las entidades sin fines de lucro. Dijo estar de acuerdo llegar a los $15 para el año 2022 y que espera que el Consejo modifique la medida en el futuro cercano. Algunos de los concejales han observado el veto del Ejecutivo con optimismo y cautela. Y realmente es una tristeza porque esto es una propuesta que se ha venido trabajando por muchos años. Es algo que sabíamos que era importancia. Sabíamos que a nivel nacional $15 es lo importante para poder vivir, sobre todo en un condado como el nuestro que tiene un nivel de pobreza muy alto. Entonces el Ejecutivo respondió a empleadores, pero yo pienso que empleadores pueden pagar un poco más por hora a trabajadores que merecen y necesitan. El salario mínimo en el estado de Maryland es de $8.75. En Montgomery es de $10.75 y en el mes de julio debe de aumentar en Montgomery a $11.50 por hora. Miembros del Comité de Transporte del Consejo han estado evaluando el funcionamiento del programa que otorga permisos para estacionar en ciertas zonas residenciales.
Resulta que la implementación del programa nuevo a través del Internet tiene a algunos residentes añorando los viejos tiempos. Este es el asunto. Hay unos 50 vecindarios en Montgomery donde se permite solo el estacionamiento de residentes de la zona de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estos son vecindarios adyacentes al metro o a otros puntos públicos. Antes, los residentes recibían un permiso de papel que podían desplegar en el auto. Entonces, el Departamento de Transporte del condado transicionó a pedir los permisos por Internet, alegando que en muchos casos el permiso de papel lo fotocopiaban o lo vendían. Bueno, los residentes ahora se quejan que con el sistema por Internet tienen que registrar a sus visitantes de antemano, dando mucha información sobre el vehículo que van a conducir. En fin, un par de concejales del condado abogan por que se regrese al pase de papel, mientras que el director de transporte de Montgomery, Al Rushdie, dice que simplemente hay que acostumbrarse al sistema nuevo. Y esta semana, en su conferencia de prensa con los medios, el presidente del consejo, Roger Berliner, habló sobre el impacto que tendrá la construcción de la sede mundial de Marriott Internacional en el centro de Bethesda. Marriott anunció que construirá un complejo de oficinas y también un hotel de más de 230 habitaciones a la altura de la 7750 de la avenida Wisconsin. Según el concejal, la creación de dichas instalaciones traerá un boom económico a la zona, ya que habrá más de 3,000 empleados y huéspedes del hotel a diario utilizando los servicios de los comercios en los alrededores. La inversión de Marriott en la zona de Bethesda es de $600 millones y se espera la apertura de las instalaciones para el año 2022. Y hablando de Bethesda, hay frustración entre algunos residentes quienes están buscando el incorporar la zona como ciudad separada. El desagravio se genera de lo que ellos califican como falta de colaboración por parte del Consejo de Montgomery con el plan de desarrollo urbano diseñado para el corazón de Bethesda. Los residentes se quejan que la construcción que está planificada traerá más comercios, residencias y más congestión vehicular y de personas. Así que miembros de la coalición de residentes de Bethesda y de la Asociación de Ciudadanos del Este de Bethesda sostuvieron una reunión para evaluar cómo lograr separar a la zona del condado. La respuesta es que el propio Consejo de Montgomery les permitiría llevar a cabo un referéndum donde los votantes elijan la incorporación, algo que muy probable no ocurra en el futuro cercano. Pero esta asamblea de residentes marca el principio de la batalla para incorporar a Bethesda. La ciudad de Rockville invita a sus residentes a un diálogo sobre la diversidad. Así es, la alcaldesa Bridget Newton y los miembros del consejo van a sostener una reunión comunitaria para abordar el tema. Se estima que el 40% de los residentes de Rockville son afroamericanos, asiáticos o hispanos. Por ende, los funcionarios electos han decidido pautar este foro para asegurarles a los residentes que son aceptados y respetados en la ciudad. El foro es el 9 de febrero en el Centro para Ancianos de la ciudad de Rockville, en la Carnation Drive, comenzando a las 7 de la noche. Y comenzando el mes próximo hasta abril, se presenta una serie de charlas en el Montgomery College, donde autores se presentarán para hablar y también conversar sobre sus libros. Los temas escogidos este año se enfocan en los derechos humanos y civiles. Además, habrá una exhibición de arte para acompañar la presentación de los libros.
Estas se realizan en el Auditorio Globe del recinto de Germantown del Montgomery College. Para más información, visitar montgomerycollege.edu. Salvar vidas es parte del currículo para algunos estudiantes de la escuela secundaria Northwest de Germantown. Están aprendiendo cómo responder ofreciendo primeros auxilios y cómo rendirlos a bebés, niños y también a adultos. Esta clase se viene enseñando en el plantel hace 6 años y aunque no es mandatoria, muchos de los alumnos que se han inscrito en ella dicen que debería de serlo para todos los estudiantes de las escuelas públicas, ya que les enseñan a responder ante todo tipo de casos de emergencia y también reciben una certificación de la Cruz Roja Americana por el adiestramiento. Entre lo que aprenden incluyen auxilios en casos de quemaduras, abuso de drogas o cuando alguien se está ahogando a la hora de ingerir comida. No todas las escuelas secundarias de Montgomery ofrecen esta opción de enseñanza. Y aunque aún estamos en el invierno, ya el Departamento de Recreación del Condado ha publicado la guía que ofrece los campamentos para el verano. Las inscripciones comenzaron en el mes de enero, ofreciendo una amplia gama de programas para los niños y los jóvenes. Para inscribirse, usted debe de abrir una cuenta en activemontgomery.org. La guía detallando los campamentos se encuentra en las bibliotecas y también la puede obtener por internet o llamando al 240-777-6840. Le recordamos que la página de nuestro Departamento de Recreación es montgomerycounty.md.gov/REC. Y queremos felicitar a este jovencito que asiste a la escuela secundaria Poolsville. Durante el verano pasado se dedicó a la carpintería y a construir mesas que sirven para plantar matitas. Pero las construyó con un propósito y las donó a la escuela primaria donde había asistido cuando era niño. Con ese propósito era de que sirvieran para los experimentos de ciencia de plantar. Bueno, debido a su dedicación, recibió el honor más elevado de los Boy Scouts de América, el Eagle Scout. Así que felicidades a Thomas Wilberg, que donó sus talentos para el beneficio de los alumnos de la escuela primaria Barnesville. Le anunciamos que el Centro de Adopciones de Animales de Montgomery tiene un programa nuevo donde usted puede adoptar 2 gatos. Se llama el Programa de Gatos de Granja. Esto es para las personas que tengan propiedades grandes y necesiten gatitos afuera para combatir a los roedores. También les recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Derwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.